Guillermo, muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Para nosotros siempre va a ser un honor tener tu grata compañía, más aún si siendo referente en el mundo de las empresas familiares y con mucha admiración, siempre damos buena acogida a todas tus recomendaciones en el mundo de las empresas de estructura familiar. Particularmente la invitación de Guillermo básicamente fue para abordar el tema de las diferencias entre el Consejo Familiar y el Consejo de Administración. Estos dos órganos de gobierno por lo general son de mucha importancia y en esa dinámica existen algunos retos, sobre todo de parte del proceso de la implementación. Y en ese sentido, pues con toda la expertise de Guillermo nos va a compartir todo el conocimiento que él trae directamente en la implementación y las diferencias que existen entre estos dos órganos de gobierno. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Adicional a eso, pues podemos tener a lo largo de este webinar y de repente los participantes puedan hacer las preguntas a nivel de la burbuja de preguntas y respuestas, o por último vamos a estar muy atentos de los mensajes como para poder atender. Si de repente también se animan al final, podemos también tener un espacio de calidad para atender todas sus dudas. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos una vez más y pues básicamente te doy el hilo conductor. Pues gracias, Arturo. Muchísimas gracias por la invitación, por esta oportunidad para compartir con los seguidores del Centro de Empresa Familiar de la UDEM. Y pues vamos a aprovechar este tiempo para conversar sobre esta interesante óptica para poner un poquito sobre la mesa esas diferencias que generalmente suelen formar parte de ese aprendizaje dentro de una familia empresaria que está empezando a instalar un sistema de toma de decisiones organizado y que pueda separar los temas del ámbito empresarial del ámbito familiar. Lo que voy a tratar de hacer es presentar una aproximación teórica de dónde vienen los conceptos, qué es lo que hace cada uno de los órganos. Y creo que es pertinente porque como cada caso es diferente, es pertinente que al final podamos dejar un espacio para que los asistentes puedan hacer preguntas específicas sobre cualquier duda que tengan. Es muy difícil en una sola ponencia abarcar toda la causística, pero voy a tratar de ser, dentro de lo general, tratar de exponer cosas específicas que son recurrentes en las empresas familiares. Así que voy a comenzar por compartir la pantalla y hablarles entonces de estas diferencias que existen entre el Consejo Familiar y el Consejo de Administración. Y quisiera comenzar con lo elemental de una empresa familiar, que es entender que está constituido por tres subsistemas. Una empresa familiar es un sistema complejo que está constituido por tres subsistemas. El modelo que utilizamos para entenderlo es el famoso modelo de los tres círculos. Si son seguidores recurrentes de los webinars de la UDEM, esto es algo familiar y nos sirve para entender por qué es importante considerar dentro del proceso de toma de decisiones de una empresa familiar el entender cuáles son los intereses de cada uno de estos tres círculos para balancear las diferentes expectativas y objetivos de cada uno de estos tres círculos. Entonces, conceptualmente hablando, existe un primer punto de balance, que es en el que nos vamos a concentrar, que es el que llamamos el punto de balance empresarial. Es esa institución o ente que se encarga de entender cuáles son los intereses de la propiedad o de los accionistas, entender cuáles son los intereses de la empresa y de la gerencia general, evaluar cuáles de esos intereses son comunes, cuáles diferentes, y reconciliar la diferencia de intereses. Eso es lo que hace un punto de balance empresarial. Es una forma de simplificar la toma de decisiones entre el círculo de la propiedad y el círculo de la empresa. Esto es lo que conocemos como el Consejo de Administración. Un Consejo de Administración, desde el punto de vista conceptual, es un punto de balance entre los intereses de los accionistas y la capacidad que tiene la gerencia general para entregar información para toma de decisiones en cuanto a la empresa. Un consejo de administración en otras latitudes diferentes a México se le puede conocer como junta directiva, consejo de administración, como lo conocemos en México, directorio, como se le conoce en Sudamérica, en algunos puntos se le llama consejo de directores, es exactamente lo mismo. Es un grupo de personas
que han sido elegidas por los accionistas para establecer las políticas corporativas de gestión, seleccionar la alta dirección y tomar decisiones sobre temas estratégicos. Es decir, existe un grupo al que identificamos como los accionistas, que son los dueños de la empresa, que para poder tener unos responsables de la administración general de la empresa, nombran a una serie de personas que van a representar sus intereses en la administración de esa inversión que han hecho. Ese grupo de personas, que es un cuerpo colegiado, colegiado significa que trabajan como un solo grupo, como una sola institución, son las personas que han sido nombradas por los accionistas para encargarse básicamente de la estrategia de la empresa. Eso es lo que conceptualmente constituye un consejo de administración. ¿Qué funciones podemos identificar en un consejo de administración, independientemente de que sea una empresa familiar o no? Lo primero es el mandato de los accionistas. Tienes que administrar nuestra inversión. Obviamente un accionista está esperando, como toda inversión, una rentabilidad de su inversión. Y la función principal del consejo de administración es entregar dividendos, utilidades a los inversionistas que han hecho esa aportación de capital en esta empresa. Por lo tanto, para poder cumplir eso, ellos tienen que definir cuál es la estrategia que la empresa va a hacer o va a tomar para poder crear ese rendimiento. A su vez, este consejo de administración tiene la posibilidad de diseñar su propia estructura organizativa y establece la frecuencia de reuniones. ¿Qué frecuencia de reuniones? Pues depende de cada caso. Hay consejos de administración que se reúnen dependiendo de la situación de la empresa o del entorno, desde una vez al mes hasta cada 6 meses. Por lo habitual, se recomienda que se reúnan cada 3 meses, una vez al trimestre, y suele ser esa la frecuencia estándar. El Consejo de Administración también determina la asignación de recursos para la gestión de la empresa. Digamos que los grandes montos que excedan una cierta cantidad pasan por la aprobación de los accionistas, pero dependiendo de una cantidad manejable en la práctica, son administrados directamente por el Consejo de Administración. El Consejo de Administración contrata, evalúa, supervisa y destituye al gerente general. Esta es quizás la función más importante que tiene un Consejo de Administración. ¿Por qué? Porque el Consejo de Administración tiene un carácter fiduciario, es decir, son responsables de ese mandato que les han dado los accionistas. Por lo tanto, ellos son los que jerárquicamente están por encima del gerente general y pueden decidir en qué momento este gerente general no cumple las funciones que ellos están esperando para poder gestionar esa estrategia que ellos están implementando. Ahora bien, en una empresa familiar, un gerente general puede estar vinculado a la propiedad o a la familia propietaria. Un gerente general puede ser uno de los dueños o puede ser hijo o hija de uno de los dueños. En ese caso, la función del Consejo de Administración que aquí se menciona, de poder evaluar, supervisar y destituir al gerente general, es un tema complicado, pero es una de las funciones que tiene, independientemente de que esté vinculado o no a la empresa. Y finalmente, existen otra serie de funciones, hay muchos otros elementos que están tipificados dentro de las leyes de cada país, bien por los códigos mercantiles o por los códigos de comercio. En general, los países de habla hispana, los países occidentales, tienen similitudes en cuanto a las funciones, alcances y objetivos y responsabilidades de un consejo de administración. Hay variaciones, pero digamos que en general podríamos decir que el caso mexicano es un caso que está dentro de unas condiciones bastante estándares en los países de habla hispana. Resumiendo, desde un punto de vista organizativo, un consejo de administración es un órgano que está jerárquicamente por debajo de la asamblea de accionistas, que es donde están los dueños. Estos dueños son los que han designado al consejo de administración, y el consejo de administración, jerárquicamente hablando, está por encima del gerente general o el director general. El director general, a su vez, es el que se encarga de coordinar todas las gerencias operativas. Los centros de gestión son estas gerencias operativas. Estas gerencias
que se encargan de bien la parte administrativa, la parte de producción, la parte de distribución, la parte técnica. Todo eso está en diferentes gerencias. Todos ellos reportan a una gerencia general. Y la gerencia general es la que se encarga de compilar toda esa información y llevarla al Consejo de Administración. Tanto la gerencia como el Consejo de Administración como los accionistas son considerados centros de poder en cuanto a la toma de decisiones. Los demás son centros de gestión. ¿Qué significa que son un centro de poder? Pues que allí se toman decisiones esenciales para la dirección de la empresa. En una empresa familiar podemos encontrar que generalmente los miembros de la Asamblea de Accionistas forman parte del Consejo de Administración. Incluso puede ser alguno miembro gerente general, o algún miembro de la familia puede formar algún miembro, ser miembro de director de una de estas gerencias. Se puede mezclar la presencia de la familia en alguna de estas instancias. Lo importante, como una buena práctica, es entender que existe una línea jerárquica y que si estamos apostando a una profesionalización de la gestión de la empresa, debemos respetar esa línea jerárquica. No por ser una persona, un gerente de producción, por ejemplo, hijo o hija, o de alguna forma vinculado a la propiedad, vamos a tener la posibilidad de saltarnos y bypassear toda la decisión del gerente general del Consejo de Administración e ir a manifestar cualquier tipo de inquietud a la Asamblea de Accionistas. Eso es lo que debemos evitar a toda costa si realmente queremos mantener una gestión profesionalizada de la empresa familiar. Existe una alternativa a la manera en que nosotros podemos entender la constitución del Consejo de Administración, y es que el gerente general sea también un consejero, que tenga las dos funciones, que sea el gerente de la empresa, pero al mismo tiempo también forme parte del Consejo de Administración. Eso es una variante que también se utiliza mucho dentro de las empresas familiares, pero podemos hablar de este caso en la ronda de preguntas. Bien, esto en cuanto a lo que es el gobierno de empresa. Volviendo al concepto anterior del punto de balance, vamos a ver entonces que de los tres círculos podemos también desprender una idea de un segundo punto de balance, que es el punto de balance familiar. Es decir, esa institución o ente que va a tratar de entender los intereses de los miembros de la familia y los diversos grupos o ramas familiares dentro de la familia, entender los intereses de los propietarios, evaluar cuál de estos intereses son comunes y cuáles diferentes, y reconciliar las diferencias. Esto es lo que equilibra el círculo de la propiedad con el círculo de la familia. Y esto es lo que entendemos como consejo familiar o consejo de familia. Es el mismo concepto. Entonces, un consejo de familia es un órgano de gobierno en el que los miembros de una familia toman decisiones como dueños de un patrimonio compartido. Esto engloba activos de ese patrimonio más allá de la empresa. Es decir, una empresa familiar forma parte de la cartera del patrimonio de una familia, pudiendo tener otros activos tangibles o intangibles dentro de ese patrimonio. El consejo familiar lo que hace entonces es administrar tanto las sinergias de los activos como la sucesión de los propietarios de esos activos. Es una función diferente al consejo de administración. Puntualmente hablando, ¿cuáles son estas funciones entonces de un consejo familiar? Primero que nada, y en la mayoría de los casos, el 80% de los consejos familiares están abocados a planificar la sucesión de la propiedad, tanto en la administración como en el liderazgo de esa propiedad. Segundo, ofrecen oportunidades de desarrollo para los miembros de la familia, oportunidades de desarrollo que pueden ser dentro del ámbito de las empresas o el patrimonio de la familia, como por fuera. Proponen soluciones en caso de los conflictos familiares. Es un foro en el que los propietarios familiares se reúnen para tomar esas decisiones, y si se detecta algún conflicto entre alguno de los miembros, el consejo familiar puede sugerir vías de solución, y no actúa como un tribunal, pero actúa como un mediador para que se solucione el conflicto.
También se encarga de la formación e información de los accionistas familiares, presentes y futuros, tanto si pertenecen a la empresa como si no. El Consejo de Familia se encarga de distribuir la información adecuada para que aquellos accionistas o futuros accionistas que están vinculados a las empresas, pues tengan la información adecuada para poderla utilizar. Impulsa el protocolo familiar y vela por su actualización y aplicación. Estudia y reconoce la cultura familiar y sus valores. Esto es una parte importante de las funciones intangibles del Consejo de Familia, pues es el garante del legado que la familia está dejando a las siguientes generaciones. Vela por el buen clima relacional, la calidad de la comunicación y la armonía familiar. Es una función como órgano moral de la familia. Y finalmente, dirige las decisiones trascendentales sobre el patrimonio de la familia. Esto que hablábamos de las sinergias entre los diferentes activos del patrimonio de la familia, es algo que también se puede administrar desde el Consejo de la Familia. En líneas generales, la estructura es mucho más sencilla. El Consejo Familiar es un órgano de facto que se crea entre los miembros de la familia dueños del patrimonio. Pueden utilizar diferentes centros de gestión para apoyar el funcionamiento del Consejo Familiar. El Consejo Familiar es un órgano de gobierno, no gestiona, no opera a nivel del día a día algunos temas que les competen. Por lo tanto, pueden crear, por ejemplo, un comité de primos en el que, sobre todo en familias que están en la transición de segunda a tercera generación, los primos empiezan a recibir formación específica para poderlos convertir o ayudarlos a convertirse en futuros dueños responsables del patrimonio que van a recibir. Pueden crear también un family office en el cual la familia puede utilizar algunos de los dividendos o beneficios que está generando el patrimonio y reinvertirlo dentro de algún tipo de actividad diferente a lo que la familia está habituado, con lo cual pueden diversificar el patrimonio y generar un tipo de beneficio económico adyacente a la generación de la riqueza de la familia. Otra instancia que también puede gestionarse desde el gobierno del Consejo de Familia es la Fundación Familiar, que vela por los intereses filantrópicos de la familia, a diferencia de los intereses de responsabilidad social de la empresa. Algunas familias tienen la posibilidad de separar la acción filantrópica propia de las causas vinculadas al apellido y a la familia, de aquellas actividades que necesariamente están vinculadas a las empresas de la familia desde el punto de vista de apoyo a la sociedad. Y uniendo ambos conceptos, ya para ir dándole forma a la articulación de ambos órganos de gobierno, veremos entonces que para poder simplificar la complejidad del sistema de los tres círculos, vamos a tener una correlación vinculada a través de la propiedad entre el punto de balance familiar, que equilibra los intereses de la propiedad y la familia, y el punto de balance empresarial, que equilibra los intereses de la propiedad y la empresa. Con esto podemos generar estructuras más o menos como esto que está aquí. No tiene por qué ser tan complejo como aparece, no tienen por qué estar todas las instancias, pero pudiéramos llegar a tener algo como esto en una situación que lo amerite. Es decir, podemos crear una instancia de toma de decisiones del lado de la familia, en el cual el Consejo Familiar se encarga de atender los temas que estuvimos enunciando dentro de sus funciones, con sus apoyos gestores del Comité de Primos, el Family Office y la Fundación Familiar, y otras instancias que se pueden crear. Y por otro lado, tendríamos separada la decisión estratégica de la empresa a través de una estructura clásica de una empresa de capital privado, donde la asamblea de accionistas está tomando decisiones de su inversión con un mandato hacia el Consejo de Administración. El Consejo de Administración, a su vez, por encima del gerente general, decidiendo la estrategia de la empresa. Con un esquema como esto, podemos separar los ámbitos, con lo cual los temas de familia se quedan en familia, los temas de la empresa se quedan en la empresa, y al mismo tiempo coordinar entre ambas instancias las decisiones que tienen que vincularse en un punto y en el otro. ¿Y cómo se hace eso? Pues porque por lo general los mismos miembros que están en el Consejo de Familia están participando también en la asamblea familiar,
o en el consejo de administración. Entonces el flujo de la información se puede dar. ¿Cómo se hace la diferencia entre un consejo de administración y un consejo familiar para que, aunque sean los mismos, tengamos claras las funciones? Pues el secreto está en la agenda. Una vez que se instalan estos foros, ambos consejos, cada consejo necesita un plan que tiene que ejecutar para cumplir sus objetivos. Ese plan les va a llevar a unos objetivos a corto, mediano o largo plazo, y cada uno de estos objetivos tiene un contenido que tienen que estar actualizando constantemente. Este contenido es lo que se genera como agenda de las reuniones. Cuando la agenda tiene claros los objetivos, van a aparecer los temas específicos de un consejo familiar. Temas de sucesión, temas de formación, quizás temas de filantropía o de family office. Cuando una agenda está clara, que está diseñada para llevar temas de consejo de administración, tendremos los clásicos temas de revisión de cuentas, estados financieros, estrategia de mercado, lanzamiento de nuevo producto, todo lo que tenga que definir esa estrategia. Pero probablemente las personas que están en ambos foros puedan estar repetidas. Van a ser las mismas personas en un lado y en otro. Adicionalmente, si pudiésemos invitar a consejeros externos a la familia o a la empresa a formar parte del consejo de administración, tendríamos entonces un consejo de administración a un nivel en el cual definitivamente el carácter no familiar nos da mayor objetividad y mayor claridad del contenido de la agenda, y eso también nos ayuda a diferenciar el contenido de la agenda y las funciones del consejo familiar. Finalmente, ya para ir cerrando las ideas aquí, hay esto que llamamos los 3 consejos de oro para gestionar los puntos de balance en una empresa familiar. Primero, santificar las fiestas, es decir, las conversaciones de la empresa en la empresa, las de la familia en la familia. No hable de la empresa en un bautizo, una boda o un funeral, que es en lo que se terminan convirtiendo nuestros ritos familiares cuando no tenemos esta separación de funciones en cada órgano de gobierno. Segundo, genera una familia saludable. Haga reuniones y viajes en familia, en la medida de lo posible. Separarse del hábitat empresarial genera perspectivas sanas de las relaciones. Siempre recomendamos a las familias con las que trabajamos que tengan el esfuerzo y la inversión de crear esos espacios ajenos al mundo empresarial para que se refuercen y se recreen esos vínculos familiares tan importantes que son los que terminan creando la base de confianza de la relación. Tercero, adquiera una actitud profesional. Hemos estado hablando aquí de profesionalizar, pero profesional no significa tener un título universitario, que está bien, y si es de la UDEM, mejor. Ser profesional es tomar decisiones de forma ordenada. Para temas de empresa hay que prepararse, hay que estudiar previamente y seguir la agenda del día. Es ser ordenado. Eso es ser profesional. Por lo tanto, se puede ser profesional tanto en un consejo de administración como en un consejo familiar. Resumiendo, comparativamente hablando y tratando de encontrar las diferencias clave, y hay muchas más, entre un consejo de familia o un consejo familiar y un consejo de administración. Un consejo familiar pone el foco en las sinergias del patrimonio. Es decir, es el ente que tiene la capacidad de ver the big picture de todo el patrimonio, de verlo todo completo, cómo se puede integrar. Un consejo de administración es específico de cada empresa y pone el foco en la estrategia de la empresa o las empresas. Es cierto que se pueden crear consejos de administración en la práctica que pueden ver diferentes empresas y tomar decisiones también sinérgicas, pero por lo general se trata de un consejo de administración de una empresa, y desde un punto de vista legal necesitamos que ese consejo de administración tenga el foco en una sola entidad. El consejo familiar tiene una visión de largo plazo vinculada a la sucesión del patrimonio. El consejo de administración, por lo general, si bien tiene objetivos a largo plazo, su foco está en el corto y en el mediano, porque tiene que trabajar mucho el tema de rendimiento y beneficio. En un consejo de familia, el número y composición de integrantes depende de la familia. Hay consejos familiares que están integrados por 3 personas, 4, 5, 6. El número puede ser par o impar, no necesariamente
está vinculado a una relación de toma de decisiones. En cambio, un consejo de administración, lo que para el tipo de estructuras con las que nosotros estamos vinculados como empresas y las complejidades con las que nosotros trabajamos, sobre todo a nivel de las relaciones de las empresas como las que están asistiendo hoy aquí a este foro, recomendamos que el número sea entre 5 y 7. Más o menos suelen ser los números con los que trabajamos de miembros de un consejo de administración. Algunos pueden ser de 9, depende, pero el número generalmente está entre estos dos, ¿no? Y que la mayoría de los miembros del consejo de administración sean dueños o estén vinculados a la propiedad. ¿Por qué es importante esto del que sean 5 o 7? Porque debería ser un número impar. Un consejo de administración toma decisiones por mayoría. Legalmente hablando, los fiduciarios del consejo de administración, los consejeros, necesitan tomar decisiones de forma colegiada, pero sometidas al voto. En última instancia, se hacen votaciones y tiene que ganar la mayoría. Por eso se recomienda que sean números impares. En el caso del consejo familiar, no. El consejo familiar es un consejo de familia. Todos somos familia, todos somos iguales, porque todos pertenecemos al grupo familiar. Las decisiones se hacen generalmente por consenso. Así que no importa sean impares o pares. La idea es crear precisamente esa unidad familiar a través de la toma de decisiones consensuadas. El consejo familiar solamente admite miembros de familia. En algunos casos hemos visto algún miembro externo, pero con funciones netamente administrativas o casi que secretariales. O algún consultor invitado, como nos ocurre, que nos invitan a hacer algún tipo de apoyo o guía. Pero la toma de decisiones es entre miembros de familia. En el consejo de administración, los miembros de familia y externos son los que integran el consejo como tal. El consejo familiar no es un órgano exigido por la ley. El consejo de administración sí está dentro de las exigencias de la constitución legal de cualquier organización de capital privado. El consejo familiar se rige por un protocolo familiar. El consejo de administración se rige por los estatutos constitutivos de las empresas y cualquier otro órgano que por ley se exija para reglamentar su uso. Así que, en resumidas cuentas, estas son las ideas que les quería presentar aquí. Arturo, creo que nos quedan algunos minutos para compartir con los asistentes las preguntas y las especificidades de cada caso. Dos cosas muy importantes que quería dejarles, aparte de este pensamiento de Michel de Montaigne, que decía que gobernar una familia es casi tan difícil como gobernar todo un reino. Sí, puede llegar a darse el caso de que sea realmente complicado. El nivel de complejidad de cada empresa familiar o de cada familia empresaria es la que nos va a dictar la justificación de estas estructuras. Es decir, si es una familia con una estructura sencilla, si es una empresa con una estructura sencilla, esto que estamos hablando realmente va a crear complejidad innecesaria. Todo tiene que ser a la medida de lo que el sistema necesite. Si es un sistema complejo y no tiene nada de esto, también va a crear una complejidad innecesaria. La estructura tiene que soportar la complejidad de cada uno de los sistemas. Y una última cuestión. Esto por lo general no es fácil de entender al principio. Esto se entiende muy bien cuando empezamos a recorrer el camino y por lo general las familias terminan asimilando todos estos conceptos es en la práctica, porque suele haber mucha confusión al principio y se pueden mezclar fácilmente las funciones de familia y empresa, el rol de cada quien, y es habitual que estemos explicando esto constantemente, sobre todo incluso los primeros años de arranque de estas estructuras. Pero eventualmente se entiende y se pone en práctica una vez que esto se entiende de una manera muy ágil y le da mucha flexibilidad a las familias que logran entender y asimilar e incorporar estas estructuras en su toma de decisiones. Les da otro nivel totalmente diferente, una competitividad realmente espectacular, y el antes y el después suele ser un breakpoint importantísimo en la historia de estas familias. Así que si estáis pensando en posiblemente incorporar algunos de estos elementos, de verdad que os invitamos a que esto sea algo para pensarlo seriamente, porque los beneficios que se pueden obtener a largo plazo son bastante productivos. Ahora sí, Arturo, perdón, creo que
De los 35 minutos hemos llegado ya casi completo. No te preocupes, muchas gracias, Guillermo. Bien, tenemos unas par de preguntas, Guillermo, si no es mucho pedir. Adelante. Antonio, muchas gracias por escribirnos. Comenta, el caso de Family Office puede ser integrado por externos por la especialidad de ciertos servicios que pueden ofrecer a la familia. Ejemplo, gestión de inversiones. Sí, si es un family office in-house, generalmente lo que se hace es encontrar a un gerente que se encargue de coordinar todas las decisiones de tomas de inversiones. Las familias que tienen family office propia, por lo general terminan creando una oficina bastante eficiente con gente que traen de afuera y que puede ser que le estén reportando o bien directamente al consejo de familia o bien a algún comité de supervisión que el consejo de familia cree que esté constituido por miembros de la familia. Así que sí, definitivamente el Family Office debe, más bien es la pregunta, debe estar constituido por expertos profesionales en temas de inversión que apoyen las decisiones de estrategia de inversión de la familia. Excelente, muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Antonio, por esa pregunta. Una última pregunta. De los órganos de gobierno que nosotros estamos presentando, que es el Consejo de Administración, el Consejo de Familia, ¿con cuál sugieres que se inicie para evitar esa confusión de ambos órganos de gobierno en el proceso de implementación? Muy buena pregunta y como muy buena pregunta tengo una muy mala respuesta. Y es aquellas respuestas que empieza con depende. Pues depende, porque hay empresas que ya tienen algún tipo de consejo de administración o protoconsejo de administración o consejo de asesores. Entonces ya hay más o menos una estructura base con la que terminar de darle forma a un consejo de administración y luego pasar a un consejo de familia. Pero en líneas generales, los casos con los que nosotros trabajamos no tienen nada de órganos constituidos formalmente. Vaya, que sí hay muchos casos que los tienen, pero habitualmente con los que nos enfrentamos son con familias propietarias de empresas y de otros activos que están tratando de darle forma a todo esto. Nuestra sugerencia es comenzar siempre con el consejo familiar. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas los dueños tienen la última palabra y los dueños están pendientes de qué va a pasar con su patrimonio y cómo lo quieren transmitir, por encima de decisiones estratégicas de la empresa. Entonces, salvo que no tengan un tema de estrategia empresarial que les esté quemando las manos urgente, siempre es recomendable comenzar con el consejo familiar. Y después, paso siguiente, punto seguido, inmediatamente, hacemos el consejo de administración. Porque el consejo de administración ya tendrá más claro cuál es el mandato de los dueños, hacia dónde quieren ir ellos con el patrimonio. Muchas gracias, Guillermo. Tenemos una pregunta de Carlos. Carlos, muchas gracias también por hacer esa pregunta. Él siempre nos sigue en el Centro de Empresas Familiares del ODEL. Él comenta, en base a su experiencia, ¿el Family Office debe ser administrado por un familiar o un tercero? De nuevo, depende de la estructura de la familia. Hay familias que tienen un family office in-house, que puede ser administrado por un externo, como lo explicamos anteriormente, o pueden hacerse con los servicios de un multifamily office. Es decir, hay oficinas de inversión que tienen abierto a diferentes clientes el mismo servicio, con lo cual pueden hacerse las dos formas. Depende de cada caso, de la estructura, los costos. Hay que verlo caso por caso, pero se pueden hacer. Perfecto. Bien. Lucrecia está anhelando también alguna pregunta, pero Lucrecia, te invitamos a escribir si gustas por la burbuja para hacerlo un poquito más dinámico. Con mucho gusto atendemos. Sí, No sé creo si que aprovechando mientras vienen las últimas preguntas, Arturo, aquí estábamos dejando esto, ¿no? De cómo seguir al centro en las diferentes instancias de las redes para más información. También hay muchas lecturas y mucha información, mucha bibliografía que pueden encontrar referidos directamente desde la web de la UDEM. Y creo que pues para más información pueden contactar siempre al centro.
Muchas gracias, Guillermo. Bueno, creo que de todas maneras, Lucrecia, si te sientes cómoda en compartir de casualidad por interno, se la hacemos llegar directamente a Guillermo. Guillermo siempre está muy cercano, inclusive desde la parte del Centro de Empresas Familiares y también de una forma logística. Frecuentemente nos visita a México. Siempre va a ser un honor tener también tu grata visita. Guillermo, agradecemos una vez más este tiempo de calidad y pues un abrazo a la distancia. Te deseamos a nombre del Centro de Empresas Familiares del ODEN el mejor de los éxitos. Estás creciendo de una forma muy desmesurada y pues desde acá, desde México, siempre te admiramos y todo lo que estás haciendo en pro de la Academia del Mundo de Empresas Familiares. Muchísimas gracias, Arturo, y por tus palabras y por el apoyo también. Y como siempre, a la orden, cada vez que necesites de nuestro apoyo, pues encantado. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a todas las personas que nos asistieron en este evento y pues estaremos muy gustosos también de poder invitarles en los próximos webinars que a continuación vamos a tener en el Centro de Empresas Familiares del ODEN. Muchas gracias.